Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestra invitada, de su gran trayectoria, experiencia, casos de estudio, vivencias a nivel personal y profesional que nos alimentan, que nos agregan valor y que nos permiten aprender y seguir aprendiendo en este espacio. Gracias a todos los que están conectados por las distintas redes sociales, los que están conectados por LinkedIn, gracias por esta conexión, a los que están conectados por Facebook Live. Y les recordamos que esta transmisión, esta entrevista, estará publicada en nuestro canal a partir de esta tarde. Por favor, ingresa a Proactívate Oficial en YouTube y ahí podrás disfrutar de esta conversación que vamos a sostener el día de hoy. También los invitamos a que se suscriban a nuestras redes en LinkedIn como Somos Proactive y en Facebook soy franciscoduarte.com. También tenemos en Instagram la conexión a través de Soy Francisco Duarte y estamos también impulsando estas transmisiones y estas entrevistas a través de videoclips que publicamos en nuestras redes con los principales fragmentos de nuestros invitados. Así que síguenos en nuestras redes y podrás seguir aprendiendo y construyendo esta comunidad de aprendizaje. Bueno, les comento, tengo varios anuncios. El primer anuncio es que el día de hoy va a ser nuestra última conexión por este año, porque ya después vamos a tomarnos un receso hasta el mes de enero, que les informaremos oportunamente. Y también para poderles decir que el día de hoy es un día muy especial para mí en particular y para mi familia, porque cumple años nuestra querida Bárbara Wisla, del cual me honro ser su esposo. Así que felicitaciones, Bárbara, por estar cumpliendo hoy un año más de vida. Bendiciones para ti, para realmente toda esta maravillosa trayectoria. Y bueno, sé que tú todos los días dices que te consideras bendecida por estar conmigo como esposo. ¿Es así? Así mismo ¡Wow! es. Gracias, mi amor. Gracias, mi Dios. Gracias a ti, Bárbara. Realmente un privilegio de vida tenerte a mi lado. Así que bueno, esos son algunos anuncios que quería comentarles y vamos a describir a la entrevistada del día de hoy, ¿verdad? Es una persona espectacular, tiene una trayectoria profesional importantísima y es coach, digamos, tiene una experiencia también en todos los temas vinculados a trabajo en equipo, a relaciones interpersonales. Ha trabajado también todo el tema de justamente la conversación que vamos a tener el día de hoy, como es el tema del error. Y nos va también a hablar más adelante esta persona sobre algo que ella llama doctora error y más adelante nos conversará al respecto de qué se trata esto. Ella vive en Guayaquil actualmente, en Ecuador, y desde ahí pues promueve todas las actividades de consultoría empresariales, conferencista internacional, consultora, y le queremos dar la bienvenida a esta maravillosa mujer que es Lorena Alvear. Bienvenida, Lorena, a Proactívate. El micrófono está de tu lado. Feliz tarde. Antes de que se me olvide, Francisco, yo también le extiendo mis felicitaciones a Bárbara. Felicidades, Bárbara, que pases un hermoso día rodeada de cariño infinito. Y bueno, pues muchas gracias, Francisco. Gracias también por esta bienvenida que me das y por la apertura y por el interés de entrar en un espacio que yo creo que para mí es apasionante, es interesantísimo y en el que desde
no te diría, no es tanto el tiempo que tengo, pues es mucho el tiempo que tengo lidiando con mis propios errores, pero no es tanto el tiempo con el que vengo lidiando con esto o en el que he empezado a abordarlo desde la parte organizacional, ¿no? Entonces, esta sí, experiencia es como un poco más nueva para mí. Sin embargo, sí encuentro que no necesariamente es un espacio en el que sea grato entrar normalmente para las organizaciones y para sus líderes, ¿no? Entonces, yo agradezco cada vez que se me da el espacio de poder, vamos a hablar acerca de los errores, de poder hacer esto, ¿no? Y justamente, gracias Lorena, y gracias nuevamente por estar acá. Y justamente te pregunto, ¿cuál dirías que es el error más importante, quizás más épico, más trascendente que has presenciado tú en el mundo empresarial y cómo ese error se convirtió en aprendizaje? Francisco, mira, se me vienen algunos a la mente. Yo tal vez voy a ir como de los más obvios y de los más básicos y que tal vez van a resultar generales o comunes a las experiencias que tenemos en consultoría en diferentes países, ¿no? Y yo creo que uno de los principales es como esa falta de anticipación. Ya. Y esto que tú en el Proactívate, ¿no? Que planteas, lo entiendes bien, esta falta de proactividad, ¿verdad? Llega un momento en el que las organizaciones tienden a caer como en este espacio de lo conocido y si nos ha ido bastante bien, pues ok, seguimos haciendo más de lo mismo y me sostengo, me mantengo en esto. Entonces, esa falta de capacidad para entender, a ver, qué está pasando, qué alcances, qué impacto puede tener esto y cómo esto nos va a impactar a nivel del negocio, yo te diría que es tal vez como el que se me ocurre de cajón, la falta de anticipación a cambios en el mercado, a escuchar a nuestros clientes, ¿no? Este tema de no darle la voz, no permitirme medir el tema de satisfacción del cliente. Ahí yo pienso que se pierde información que puede ser muy enriquecedora. Entonces, por ahí obviamente pues viene este tema de no nos adaptamos, ¿no? No nos podemos adaptar como a nuevas tecnologías, a demandas cambiantes, demandas que tiene el cliente y que de pronto mi competencia sí las está vislumbrando y está haciéndose cargo activamente de atenderlas. Ese sería para mí uno de los principales. Pero otro que es el que estoy y lo tengo como muy a flor de piel, tal vez por el momento en el que estoy trabajando mucho como coach individual y con equipos de trabajo, pero tiene que ver con esto que yo te decía hace un rato, Francisco, y es como la falta de ganas, de voluntad para quedarnos un rato trabajando acerca del error. Muchas veces cuando los ejecutivos, ¿no? Porque trabajo con líderes, entonces llegan a una sesión y llegan en un estado que a veces puede ser de contrariedad, de frustración, obviamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque alguien de su equipo pues ha cometido un error importante. Y entonces a veces el tema es, bueno, entonces la sanción, ¿no? ¿Lo castigo o no lo castigo? Y eso es lo primero, ¿no? Entonces aquí es como, ok, vamos dos pasitos para atrás, ¿verdad? Y vamos a quedarnos un momento más en esta incomodidad y vamos a entrar a entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces yo te diría que este es otro, como esa falta de, sí, como de disposición. Hay como este malestar y este tema, ya, quiero solucionarlo rápido, quiero que desaparezca, que se castigue y entonces ya no va a volver a suceder. Y entonces el tener que pasar con los ejecutivos por este proceso de entender, lo primero que tú necesitas es entender por qué pasó lo que acaba de pasar, ¿verdad? Porque si tú no puedes entender un poco cuál fue el proceso de pensamiento que esta persona de tu equipo, ¿verdad? Hizo, que lo llevó a hacer lo que hizo, lo más probable es que ese error vuelva a suceder, más o menos de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, yo te diría que es eso, o sea, es como esa poca disponibilidad o disposición para quedarnos y extraerle el jugo y la cantidad de información y de luz que pueden tener los errores. Para mí serían esos. Ajá. Lorena, y en tu experiencia, ¿cuáles son o qué errores suelen ser más valiosos
cuando se trata de decisiones estratégicas o de ejecución? ¿Hay alguna tipología de errores que pueden ser más valiosos que otros? O sea, no sé si valiosos, ¿no? O sea, es que cada una, por ejemplo, si hablamos de errores a nivel de la estrategia, obviamente son críticos, el impacto que van a tener probablemente va a ser mucho más amplio y va a ser un impacto también en el largo plazo, ¿cierto? Pero por otro lado, los errores de ejecución también son cruciales, ¿no? Son súper importantes porque esa implementación efectiva de la estrategia es fundamental también, ¿no? Entonces, no, me la pones muy difícil, déjame decirte. Yo creo que ahí como los dos tipos de errores, pues son importantes. Tal vez a nivel de las decisiones estratégicas, van a tener una implicación muy importante a nivel del negocio como tal y del futuro del negocio también, ¿no? Claro, sin duda Ujú. alguna eso es fundamental. Y dime, ¿cómo se puede fomentar una cultura organizacional que abrace el error? Porque justamente tú hablabas de eso, que normalmente la reacción a nivel gerencial frente a los errores es, pues, de carácter punitivo. Es castigar, es buscar el culpable, etcétera. Sin embargo, el error, pues sabemos que es justamente, como dice el título de esta entrevista, es una fuente de aprendizaje organizacional. ¿Cómo fomentar entonces una cultura que abrace el error? ¿Por dónde comenzar? Yo creo que el trabajo, o sea, se inicia desde el trabajo con los líderes, Francisco, porque yo creo que esto es algo que necesita ser modelado y es Mm, un tema del liderazgo por el ejemplo, ¿no? Pero si yo también tengo dificultad y ahí entran temas de ego, por un lado, ¿no? Entran temas de ego, de no quiero que se cuestione mi autoridad, ¿verdad? Y entonces tengo muy poca disposición a asumir que me he equivocado, ¿verdad? Si yo mismo cuando me encuentro con un error de alguien de mi equipo, lo primero que hago es buscar quién fue, ¿no? Y luego es la sanción. Entonces hay como muy poca oportunidad de ir generando una cultura que yo creo que es necesario, ¿verdad? Donde se abracen los errores. Entonces, para mí lo primero sería el liderar por el ejemplo, eh, e inclusive que los líderes pudieran ir adoptando o incorporando como estas prácticas. Hay un espacio que yo encuentro que es como delicioso, que ahora lo veo como cada vez y es más o menos como las fuck up nights, ¿no? Y ujú, vamos a sentarnos a hablar de todo lo que salió mal, de las metidas de pata, ¿no? claro. Porque, y si tú logras como recuperar y crear espacios donde vamos a hablar acerca de esto que nos pasó, ¿verdad? O sea, es una fuente de lo que hablamos, pero de enriquecimiento también, porque es como este aprendizaje vicario, ¿no? Ok, Ujú, ¿cómo todos podemos nutrirnos de esta experiencia de alguien más? ¿Verdad? Ok, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué es lo que no vieron? ¿Cómo esto puede relacionarse conmigo? ¿No? Entonces, pero para mí tiene que ver con el liderazgo, Francisco, es liderar por el ejemplo y generar este tipo o sea, más espacios donde hablemos de una manera como organizada acerca de los errores, ¿no? Y vamos a sentarnos acá a sacar toda la información que podamos sacar. claro. Lorena, y te pregunto esto, entendiendo esto que planteas, ¿no? Que la línea gerencial es la primera que tiene que asumir pues, esa cultura del error como una cultura de aprendizaje. En tu experiencia, ¿existen diferencias culturales en la forma en que las empresas abordan y aprenden de los errores? Yo creo que sí, definitivamente, pues tú hay empresas que son como mucho más punitivas, ¿no? Y hay otras culturas que pueden ser más tolerantes ante el riesgo Ujú, y que pueden también ver los errores como una parte natural del proceso de aprendizaje.
¿no? Creo que también cuando se promueven como esos espacios de experimentación, de innovación, o sea, es como vamos a hacer una lluvia de ideas. Vamos a, sin meter todavía al crítico, ¿verdad? Pero simplemente vamos a, sin censura, todas las ideas, ¿ya? Y en ese momento todo es aceptar. Después vamos a pasarle todos los otros filtros, ¿verdad? Pero mientras más se puedan generar ese espacio, ese tipo de espacios, ¿verdad? Para experimentar, para atreverse a innovar y luego también reconocer y de alguna manera, no sé si hasta recompensar ese aprendizaje que se deriva de los errores, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sobre la pregunta que me hacías del tema de las culturas, digamos que si vamos como esta postura o binaria, ¿no? Hay culturas que son mucho más punitivas y hay otras donde, oye, eh, ya sí, te equivocaste, pero es parte natural y mientras yo pueda, o mientras quede demostrado que no fue algo de mala intención, Ujú. ¿verdad? Pues, oye, aquí, o sea, así hemos aprendido muchos de nosotros, ¿no? Muchos de los que estamos acá. Ajá. La toma de decisiones audaces en una organización forma parte de esto mismo, que es el reconocer que es posible cometer errores en el proceso. ¿Cómo se puede evitar que el miedo al error paralice justamente la toma de decisiones audaces en una organización? Una muy buena pregunta. ¿Cómo evitar que el miedo al error paralice? Te voy a dar una respuesta que no creo que es la respuesta per se, pero yo siento que cuando los líderes entran en los espacios de desarrollo de su gente, ¿verdad? Y están como mucho más dispuestos a no a dar la solución, sino a ver, cuéntame cómo lo harías tú, cómo lo desarrollarías tú, ¿verdad? Tú estás permitiendo una especie, digamos, en primer lugar, estás tienes ahí como esta mirada acerca del proceso de pensamiento de tu equipo, ¿verdad? O sea, de pronto, ¿qué criterios está incorporando? ¿Qué criterios está utilizando para darme esta respuesta? ¿Qué cosas tal vez están quedando fuera del mapa? Y ahí hay algo importantísimo para ti porque hay información acerca de, mira, o sea, ¿qué le hace falta, verdad? Ok, todavía siento que no tiene como esta visión de poder ver el conjunto, ¿verdad? Sino que está como demasiado perdido en el detalle. Ok, entonces necesito saber qué puede desarrollar. Entonces, pero a la vez de que te sirve a ti como una instancia donde puedes validar el nivel en el que está tu equipo de trabajo, ¿verdad? El nivel de desarrollo de una competencia, por ejemplo. Adicionalmente, a la otra persona lo que le permite, ¿verdad? Es plantearte una idea o una solución y darse cuenta, pero ok, que también, y eso lo va ayudando también a adquirir confianza en sus propias habilidades, en su habilidad para resolver un problema, para solucionar algo. Pero lo que pasa es que son espacios que si tú te das cuenta son del día a día, es cada vez, ¿verdad? Y es como muchas veces resistirte, ¿no? Me muerdo la lengua y no le voy a dar la respuesta que yo sé que es como la de cajón, ¿verdad? Sino que voy a escucharlo, voy a ver qué me trae y me voy a quedar un poco más con esto. Sí, es la primera cosa que se me ocurre en función de la experiencia que yo tengo ahorita, Francisco. Ya. Ujú. ¿Y tu estrategia preferida para documentar los errores, cuál es? Ya, estrategia preferida para documentar errores. Aquí te cuento un poco, ¿verdad? Mi abordaje con el tema del error, Francisco, vino por el tema de desarrollo personal, ¿sí? Y es un poco como esta Lorena Alvear que se encuentra muchas veces con las consecuencias de todos los errores que ha cometido, ¿no? Y entonces en algún momento dijo, a ver, okay, vamos a sentarnos en toda esta incomodidad y voy a empezar a desmenuzar por qué me pasa esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, no es que, ok, y empecé a jugar con esta idea justamente con un amigo y un maestro muy querido que tenemos en común, que es Adrián,
sí, que yo creo que él tiene todo el crédito por el tema de doctora error, pero ese es un tema al que vamos a ir después. Pero en todo caso, te lo traigo, Francisco, es porque ah, mi abordaje o el hecho de que yo empecé a trabajar con el error a partir de mi vivencia personal y ha sido como a ver, ¿cómo viene esto? Como muy intuitiva es la palabra, ¿verdad? Y hoy por hoy lo que hago, esto ha ido saliendo a raíz de mis sesiones o espacios donde yo trabajo en coaching ejecutivo y en coaching de equipos, ¿verdad? Trabajando con líderes y sus equipos de trabajo. Entonces, yo no te puedo decir es que tengo esta estrategia, yo no trabajo procesos, por ejemplo, ¿verdad? Para decir, esta es la estrategia con la que yo documento y así hago seguimientos y todo. No, ¿qué es lo que hago, verdad? Sí me aseguro de que en los procesos que tenemos, pues mi coachee tiene como su cuadernillo donde va haciendo el registro de sus entendimientos a través de la sesión, el registro de esos darme cuenta de qué voy a hacer con esto, de los entendimientos no útiles o las creencias no útiles, ¿no? Todas esas cosas y obviamente eso les queda o es un registro que ellos tienen, ¿verdad? Para gestionar después esto. Y algo que yo sí estoy promoviendo actualmente con los líderes en los espacios que tienen con sus propios equipos de trabajo es este ejercicio que hacíamos un ratito, ¿verdad? Ok, ¿por qué pasó esto? Ya, perfecto. ¿Y esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y esto por qué? Y es como ir retrocediendo hasta ir encontrando más o menos esta como causa primaria, más allá de la superficialidad, que de alguna forma logre una solución un poco más integral o un poco más abarcativa, ¿no? En el abordaje del problema, ¿no? Y entonces es, ok, luego, ¿cómo vamos a hacer para que esto no nos vuelva a suceder? ¿No? ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo resolvemos el problema de fondo más allá de encontrar si esto es un síntoma o es realmente el problema de fondo? Entonces, no tengo, como te decía, como una estrategia y así es mi método de abordaje de los errores, pero ha sido como una práctica muy intuitiva y el registro más que nada lo tienen ellos, Francisco. Ya. Y en tu práctica y en tu experiencia, ¿hay alguna situación en que un error resultó ser una bendición disfrazada para la empresa? Tal vez aquellos que han permitido que el gerente diga, no, pues tengo que empezar a delegar. No, pues no puedo seguir absorbiéndolo yo todo, necesito soltar esto. Y a veces de ahí van saliendo temas como, por ejemplo, ok, claro, ¿por qué no toma esta decisión? ¿Por qué no hizo esto? Ok, porque hay un nivel de autorización que no tiene, ¿verdad? Y entonces, y ahí justamente o vamos entrando en espacios de, la necesidad de políticas. El tema de procedimientos, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay como esas oportunidades interesantes, pero más que nada, eso es lo que he visto. Por ejemplo, he visto muchas cosas a veces a nivel de talento humano, ¿no? Tenemos una rotación, algo está pasando y hace que nos revisemos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira, o sea, tenemos como 5 años o 10 años que no revisamos este perfil y resulta que el negocio ha cambiado y entonces tenemos que primero sentarnos a revisar a ver si esto, o sea, qué tan válido es esto a día de hoy o realmente es un perfil que requiere otras características, ¿no? Entonces, esos son como, pasa mucho en recursos humanos y lo he visto mucho tanto en áreas de producción y también en lo que tiene que ver con compras. Ajá. En la Ya, experiencia propia. Ajá. claro. Y fíjate cómo tú indicas áreas y quiero preguntarte, a nivel de sectores de industria, ¿crees que algunas industrias son más tolerantes que otras al error? ¿Y por qué? Me haces muy buenas preguntas, Francisco. A ver, te cuento. Creo que es un tema cultural. Sí. Sin embargo, yo creo que las empresas de servicios, en la medida en que en la piel
tienen que llevar el tema del cliente e incorporar, ¿verdad? La medida de la satisfacción del cliente. Entonces creo que están mucho más dispuestas a entrar en este tipo de ejercicios y algunas, y porque muchas están de hecho midiendo el tema de satisfacción del cliente Correcto. y hay áreas que lo gestionan. También el consumo masivo, y pero te diría, por ejemplo, bueno, si consumo masivo y sobre todo en empresas o nacionales grandes o multinacionales grandes que tienen también como esa estructura, tienen buenas prácticas, ¿verdad?, de trabajo, hay una mejor disposición. También, por ejemplo, cuando tú tienes empresas que tienen los sistemas de gestión de la calidad, en la medida en que no es simplemente requerimiento formal, sino que vamos logrando vivir esto, ¿no? E incorporar esto como parte de nuestro día a día. Y no es que es algo completamente ajeno a nosotros, sino que es parte de lo que vivimos. Hay una mayor disposición también. Ya. Fíjate, Lorena, ¿qué consejo, qué recomendaciones le darías a una empresa que teme cometer errores en el mercado, en un mercado que es altamente competitivo y teme quizás perder terreno, pues, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a una empresa de ese tipo? A una empresa que teme cometer errores. Exacto. Más que recomendación, tal vez creo que es un espacio para trabajar con ellos y que ellos puedan un poco, a ver, por un lado, entender de qué forma los errores que ya han cometido les han generado crecimiento de alguna manera. Entonces, no es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Porque tenemos capacidades, porque tenemos recursos, ¿verdad? Entonces, no sería como lo peor que nos puede pasar. Pero también, eso se me ocurre por un lado, ¿no? Sigo pensando, ¿qué más podría ser? Tal vez cómo podríamos anticiparnos y ponernos como en estas situaciones. A ver, tenemos miedo a cometer qué tipo de errores. Si esto sucediera, cuál podría ser la consecuencia o el impacto, ¿no? Y luego, ok, si esta puede ser la consecuencia y el impacto, ¿cómo yo podría de alguna manera anticiparme o hacerme cargo sobre esto? Como un poco también hacer este ejercicio de, a ver, esto de acá, ¿qué tan probable o qué tan factible es que realmente suceda? Porque esto que nos pasa en las organizaciones también es lo que nos pasa en nuestra cabeza cuando tenemos miedo de tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, ¿qué tan factible es? Porque a veces es también nuestra mente como jugándonos o poniéndonos como en estos escenarios catastróficos, ¿sí? Sí, y justamente te escucho y nuevamente el tema de que cualquier reconocimiento del error o como tal puede tener justamente unas consecuencias catastróficas, eso muchas veces limita el poderlo aprovechar para otros fines, ¿no? Así que eso está ahí presente. Por acá en el chat, pues uno de nuestros amigos, que es Pepe Camino, te formula una pregunta, ¿no? Si quieres, Pepe, puedes abrir tu micrófono y de una manera directa se la formulas a Lorena. Pepe es un gerente exitosísimo, ha tenido una trayectoria también gerencial de más de 25 años y actualmente se encuentra en España. Así que adelante, Pepe. Gracias, Francisco. Es un placer verte y escucharte y compartir con este tema tan interesante que has promovido hoy con Lorena. Es un placer para mí, de verdad, y un honor estar aquí escuchándote, Lorena. Y mi pregunta está orientada a lo siguiente. Normalmente, cuando ocurre
un error en las organizaciones, la organización hace como una revisión y esto lo llamamos lecciones aprendidas, ¿no? Y decimos, bueno, esto fue lo que ocurrió y la manera esto ocurrió por estas y estas razones, lo que se llama las causas raíz. Estas son las consecuencias, cómo lo enmendamos, ¿no? Y lo llamamos lecciones aprendidas. Y la pregunta, Lorena, en específico, es cómo hacer que esa lección aprendida sea implementada en la organización para el largo plazo, de una manera sustentable, para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar. Si tienes algún ejemplo, pudiéramos hablar desde aspectos de ética corporativa hasta, digamos, errores operacionales o tácticos o estratégicos o puntuales o estructurales. ¿Cómo hacer que esa lección aprendida, digamos, constituya una fuente de corrección de manera sustentable? Mm. Gracias, Pepe, por el interés y es una muy buena pregunta. Mira, te voy a responder con algo que tengo fresco y con lo que estoy trabajando en este momento en una organización, ¿ok? Ah, estoy trabajando actualmente con negocios de camarón, negocios de camaroneras, ¿verdad? Y el sector, el negocio es un negocio tan complicado, ¿verdad? Un poco por la, por las características, ¿verdad? Estamos hablando de seres vivos, am, y de condiciones ambientales, o sea, es muy delicado, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces tenemos, por ejemplo, qué sé yo, jefes, biólogos que tienen determinadas situaciones o se presentan situaciones, ¿cierto? Y esa situación que a mí se me presenta podría ser también, este, en algún momento una situación que se le presente a alguien más, a otro jefe de un área, o algo que tal vez ya se le haya presentado y que haya resuelto o con efectividad o también un caso que haya sido desastroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué promuevo yo en este momento? Ejercicios, mira, no sé si el término va a ser correcto, pero es algo como tipo benchmarking, ¿sí? Y es entonces, vas a ir y vas a buscar, por ejemplo, ok, busca cuáles son tus top, ¿verdad? Y entonces anda donde tal vez los jefes como más experimentados, búscalos, reúnete con ellos y empezar a gestionar o generar este tipo de espacios como reuniones, ¿verdad? Donde hablemos de esto que yo le decía a Francisco, ¿no? Como estas fuck up nights. O sea, estos son los problemas que estamos lidiando en este momento. No, hemos intentado esto y esto y no encontramos todavía la solución, pero ahí pueden ir emergiendo esto. Ah, mira, a mí me pasó algo parecido. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad. Entonces, ¿de qué forma, cómo podemos ir logrando que estos espacios se vuelvan como una práctica, por decirlo así, ¿verdad? Algo que gestionamos de manera periódica a nivel de organización, puede ser en las áreas, pueden ser reuniones en un área, pueden ser reuniones interdisciplinarias, porque otra cosa que sucede es que si el problema no está resuelto, el error se sigue presentando y ya es un patrón, probablemente no has reunido a todos los que tendrían que estar sentados en una conversación para resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, en la medida en que tú puedas ir diciendo, ok, listo, no sé si es bimensual, trimestral, lo que sea, pero cada cierto tiempo nos vamos a reunir y de alguna manera eso tiene que quedar documentado, tal vez sistematizado, para que la organización pueda regresar a ese aprendizaje y a ese conocimiento que enriquece. Pero creo que, como te digo, o sea, generar este tipo de espacios, tal vez con cierta periodicidad y con mucho cuidado en el diseño de la experiencia, ¿verdad? Porque si se nos convierte en un espacio más de estas reunionitis donde o sea, no sé ni para qué estoy aquí, no sé, tendría que estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Y donde nos dispersamos y pasan cosas que no son para las que el espacio se creó, pues se desvirtúa y obviamente pues tienes algo que decae al poco tiempo de haberse implementado. No sé si eso responde a tu pregunta, Pepe.
Sí, sí, Lorena, bastante bien, de manera muy completa. Y creo que tu orientación digamos, nos indica que hay que documentar ese error, hay que formalizarlo y hay que revisarlo de manera consciente y detallada para evitar, digamos, que este vuelva a ocurrir, que haya ese problema de recurrencia de ese error. Excelente. Y de pronto no sé si, por ejemplo, como los manual, ¿no? Acerca de los problemas frecuentes, como tenemos preguntas frecuentes, ¿no? Errores frecuentes y que de Cierto. pronto es como la Biblia, ¿no? A la que vamos y acudimos, y que nos puede ayudar. Me parece como interesante. Gracias, me pusiste realmente a pensar mucho. Gracias, Lorena. Gracias por tu respuesta. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por tu pregunta, excelente. Y bueno, como siempre, eres un invitado permanente a Proactívate, Pepe, ¿no? Un placer para mí, Francisco. Un placer. Gracias, gracias. Lorena, en tu trayectoria profesional también pues has desarrollado una serie de proyectos importantísimos. ¿De qué te sientes más orgulloso dentro de tu trayectoria profesional? Me preguntaste de que yo me siento más orgullosa. Sí, sí. Wow, gracias por esa pregunta. Me parece una pregunta maravillosa. Yo creo que de lo que me siento más orgullosa, Francisco, es de mi capacidad para transformarme, de mi Okay. capacidad para transformarme. Cuando yo lo conocí a Adrián, estaba trabajando como gerente de desarrollo organizacional en una empresa. Tenía también, ya tenía mi emprendimiento, tenía el tema de la consultoría, pero estaba, digamos, dedicada al tema empresarial en ese momento y la empresa pues le estaba manejando tenía gente ahí que se hacían cargo, ¿no? Y cubrían ese tema del negocio. Pero no necesariamente estaban pasando las cosas que yo quería que pasaran en mi vida y en mi negocio definitivamente. O sea, no estaba posicionada en temas de selección, que era lo que yo hacía, estaba aburrida de hacer selección, estaba posicionada en un segmento donde me daban procesos muy bajitos que tenían una muy alta carga de trabajo y cobraba muy poquito. O sea, no era un muy buen momento, ¿sí? Y en ese momento, para mí, la intervención de Adrián yo creo que fue una intervención divina a través de él, pero fue como esta mirada de, o sea, ¿qué estás haciendo ahí, Lorena? ¿No? Y abrió para mí la posibilidad de la facilitación, que yo soy una convencida de que eso es lo que yo fui depositada en este planeta para hacer. Creo que es el espacio de donde tal vez agrego más. Ya, Am, Sin embargo, eso para mí requirió un montón de incomodidad, porque era, carajo, tengo que empezar a formarme, y luego entrar en algo donde nadie me conocía, yo no era nadie en capacitación, estaba posicionada en otra cosa, ¿no? Entonces, eh, eso me tomó cierto tiempo. Hace un tiempo dije, ok, ¿ahora qué quiero hacer? Quiero trabajar con emociones, ¿no? Y entonces, ok, regreso, voy a formarme en esto. Hace un par de años dije, quiero trabajar con el humor. Y yo creo que ha sido uno de los espacios más interesantes y de crecimiento también, tanto a nivel personal como profesional, porque encontré que el humor era una herramienta espectacular para sensibilizar, para trabajar temas de cultura, eh, para hablar de cosas incómodas y para bajarle 2 rayitas de estrés y de seriedad a las cosas, ¿no? Y vamos a hablar de esto que estamos haciendo, que nos pasa y que no es el fin del mundo que nos pase, ¿no? sí es. Pero todo este proceso de cambios a mí me ha requerido como irme formando, entrar una y otra vez en espacios de aprendizaje, en espacios de incomodidad, de plantearme y ahora qué quiero hacer, de ir siguiendo mi voz, mi intuición, mi pasión, ¿no? Y obviamente no es cómodo, es maravilloso, pero no es cómodo. Entonces, esa capacidad que yo creo que tengo como de estar permanentemente cambiando, aprendiendo, y de cada vez más ir conectando mi quehacer con mi sentido y propósito de vida, yo creo que son una de las cosas que yo más me celebro y me reconozco.
Qué bien, qué bien. Fíjate que, bueno, justamente hablando de todo este tema de los errores y de cómo podemos aprender de ellos, por acá Mario Correa nos hace una acotación que es importante tener un help desk de errores, una base de datos de errores, y que justamente es una idea maravillosa porque normalmente siempre tenemos bases de datos de proyectos, bases de datos de iniciativa, pero normalmente los errores pues no resultan registrados y frecuentemente por esa misma razón lo continuamos cometiendo, ¿no? Entonces, gracias Mario por este aporte. Buenísimo. Realmente sí es importante tendría que ser muy importante tener eso como una iniciativa en una organización. Lorena, en Proacti hemos venido desarrollando 3 grandes líneas de acción, así como en tu desarrollo profesional mencionabas que has tenido pues estas incursiones en distintos contextos en Proacti, justamente a raíz de un proceso de mentoría que realizamos con Adrián, definimos 3 grandes áreas de acción: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para Lorena Alvear un líder todoterreno? Para Lorena Alvear, que no está familiarizada con el trabajo que has hecho con Adrián y lo que es para ti el líder todoterreno, Pero ¿cierto? nos interesa es la opinión tuya. ¿Qué sería para ti un líder todoterreno? Mira, en lo primero que yo pienso cuando escucho liderazgo, líder todoterreno, tal vez viene a mí la mente o lo asocio con el liderazgo situacional. Es la primera, lo primero que se me ocurre y por eso te dije sin tener una idea de qué es lo que considera tu propuesta, ¿verdad? Y entonces yo te diría, para mí es un líder que tiene esa capacidad, porque ¿qué es un todoterreno? Un todoterreno es un vehículo que está diseñado precisamente para los terrenos escarpados, los terrenos difíciles, ¿no? Los caminos como que poco amigables y también para la exploración y la aventura. ¿No? Entonces, tal vez si pienso en un líder todoterreno es eso, o sea, es como un líder con una mente completamente expansiva, dispuesto a experimentar, dispuesto al aprendizaje y que de alguna manera como que navega como diferentes tipos de mares. Yo sé que ya no es como la misma metáfora o analogía del tema del todoterreno, ¿no? Pero que tiene esa capacidad de enfrentarse a diferentes tipos de mares. Al mar, bueno, el mar en calma no te requiere habilidades tan especiales, pero hay cosas a las que mientras el mar está en calma te puedes dedicar, a las que te puedes dedicar para anticiparte, por ejemplo, ¿verdad? Y luego ya cuando estás en el momento de la tormenta y en ese momento crítico, pues obviamente es como ese manejo impecable de esa situación y cómo preparaste a tu gente para ese momento también, ¿no? Cómo los desarrollaste, cómo seleccionaste a quien iba a ser parte de tu tripulación. Hay como mucho para trabajar, me parece que es algo muy rico, una idea muy rica. Qué bueno. Y fíjate que en el mar también hay terreno, porque justamente el fondo del mar es un terreno pues, también fértil para poder hacer cosas, ¿no? Y Correcto. además inexplorado totalmente, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Cuando uno Sí. escucha de esas profundidades oceánicas que superan los 3.000, 4.000 metros, bueno, imagínate, resulta hasta difícil imaginarse, ¿no? Como una montaña invertida tan profunda puede existir y cómo será eso ya en esos niveles, ¿no? De justamente de presión atmosférica, ¿no? Lorena, estamos entrando en una parte donde nos interesa conocer más acerca de la Lorena Alvear como persona y acerca de tus preferencias y quizás algunas, sí, gustos, diría yo. Si tuvieras que intercambiar trabajo, ¿verdad? Con cualquier personaje de ficción por un día, solo por un día, y pudieras intercambiarlo con ese personaje de ficción, ¿quién sería y por qué? De poder intercambiar trabajo. Sí, con cualquier personaje de ficción.
el que para ti sea un referente. O con qué líder también, puede ser con cualquier líder que exista o que haya existido. Supongamos que tuviese la oportunidad de cambiarlo con alguno de los líderes actuales a nivel mundial. ¿Con quién intercambiarías por un día ese trabajo? Él haría el tuyo y tú harías el de él. Mira, yo amo ni tanto los cómics, ¿no? Pero yo soy muy, universo Marvel sobre todo y DC, ¿no? Y tal vez podría ser con la Mujer Maravilla. Ok. Sí, pero también un poco como para poder decir, a ver, mujer, ven acá, ven acá. Vamos a Vamos a, experimentar cómo es esto. no, pero es como, sí, Mujer Maravilla, pero ¿a qué costo? ¿No? Puede ser una conversación interesante con ella. Mira, y si tuvieras que describir tu estilo de liderazgo con una canción, ¿cuál sería esa canción? ¿Y por qué crees que encajaría contigo? Mi estilo de liderazgo con una canción. Ujú. Una canción preferida por ti, pues. Ay, amo el Todo Cambia, la versión de Mercedes Sosa. Sí, correcto. Ujú. Ajá, me parece una canción maravillosa y creo que es como plantearnos también como esa impermanencia y dentro de esa impermanencia tal vez mis valores, ¿no? ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia, Ya, ¿no? Y sí, que yo cambie no es extraño, pero qué cosas van a permanecer también. Y sí, tal vez como eso, tal vez como el abrazar el cambio sin tanto drama, con mayor facilidad, atreviendo, que yo creo que ese es un espacio todavía de aprendizaje que yo tengo. Y mira que trabajo con humor, pero el aprender a jugar, a divertirme más y todavía a permitirme los errores. Yo creo que todavía yo tengo ahí espacio de aprendizaje. muy bien. ¿Cuál es el riesgo más importante que has asumido? He asumido, yo creo que he asumido algunos riesgos, Francisco. En algún momento, por ejemplo, el hacer un cambio de ciudad. Yo sé que estamos en el mismo país, pero a Quito, que son culturas completamente diferentes, e irme, pues, sola allá con mi hija fue un riesgo y fue un movimiento importante. Pero Ujú. también estos otros movimientos de los que yo te hablaba cuando dije, ok, voy a salir de esto donde sí me está dando algo, pero definitivamente no es, o sea, no es lo que necesito, no es lo suficientemente bueno, y voy a explorar en esto de lo que no sé nada y voy a tener que estudiar, tanto como empecé también en algún momento en la facilitación y en el coaching y en el coaching ejecutivo y en la gestión de emociones y a trabajar los espacios de humor dentro de las empresas. Por ejemplo, el espacio del humor fue importante porque también hay un tema de que, claro, es toda esta seriedad de las que a veces están recubiertas las organizaciones, ¿no? Y entonces no nos reímos mucho. No, no, porque entonces si tú te estás riendo y qué es esto, entonces no estás trabajando, no estás enfocado y, y son a veces demasiado serias. Entonces creo que sí, o sea, ha sido como de alguna manera empezar de cero, aunque no haya sido tan de cero, pero parecía en ese momento de cero porque eran aspectos o áreas en las que no tenía experiencia y que sí representaban un riesgo porque era decir, a ver, en algún momento el cliente puede decir, bueno, esta mujer es estandapera, hace monólogos o va a hacer consultoría, porque la consultoría es algo muy serio, ¿no? Claro. Entonces también aprender a decir, mira, sí, puede que a muchos clientes no les haga sentido esta Lorena Alvear,
Sin embargo, van a haber muchos otros clientes a los que sí les va a hacer sentido esta Lorena Alvear con esta propuesta y con este factor que la diferencia, y con ellos estaba mi oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces poder decir, sí, está bien, o sea, voy a tener que renunciar a algunas cosas, pero creo que esto que se abre como posibilidades va a ser mucho más coherente, porque tal vez el cliente que ve a Lorena Alvear como como una consultora que es válida para ellos, a pesar de que esta mujer hace tantas cosas y tan diferentes y tiene el tema del humor y lo que sea, creo que es un desafío, pero muchas veces yo voy a llegar con ideas que parecen para ellos desafiantes, ¿no? Y obligarlos a cuestionarse cosas. Entonces, yo te diría que ese sería el tema con respecto a los riesgos. ¿Cuál es el plato más exótico que te ha tocado cocinar? Mencionabas que tienes una hija. ¿Cuál es el plato más exótico que has cocinado, que has servido? Mira, yo tengo 3 hijos, y esto yo lo reconozco en mi primer monólogo, que se llamó Ni muy, muy, ni tan, tan. Y yo le aclaro a todo el mundo que mi primer divorcio fue de la cocina. Entonces, yo no cocino, no me meto por placer a la cocina, sino Ok. realmente cuando es como una obligación. He desarrollado un grupo de platos que los tengo masterizados, y eso sí, mis hijos todos opinan que yo debería de concursar en MasterChef. Lo que ellos no saben es que ha sido una decisión muy estratégica, ¿verdad? Yo tengo 4 o 5 platos que domino. Entonces, Ok. no es que yo me he metido a explorar, a aventurar. Sí hay momentos como súper gratos donde me he metido como uy, ¿y qué pasa si he hecho esto y lo otro? Pero no me pasa con tanta frecuencia. Yo te diría, esto es como, no sé, con los planetas retrógrados y todo esto. Claro, menciónanos uno de esos platos que han seleccionado, Este, que tú sabes que te quedan bien. sí, el tallarín, se llama tallarín especial, el tallarín especial, y es una pasta que tiene, bueno, con pollo, que tiene champiñones, pasta de tomate, un fondo bien, bien rico y un caldito de pollo, entonces por ahí. Pero les encanta a mis hijos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué harías de manera diferente si volvieras a empezar de nuevo? Me pondría, de alguna manera trataría de ponerme un recordatorio de alguna forma, eh, para no darle tanto crédito a mi mente, a no tomar como valor de verdad estas ideas o estos pensamientos de mi mente, sino atreverme a cuestionar que estas ideas que tenía no eran la realidad absoluta, no eran una verdad absoluta, ¿verdad? Sino que eran como cuestionables. Yo creo que, pues, es este ejercicio, algunos de los errores que yo cometí, que me han servido para aprender muchísimo, sí, pero tuvieron que ver con eso, ¿no? Le di a esta idea que tenía, pensaba que esa era una verdad absoluta, y fui por ahí, y 10, 20, 25 años después me di cuenta y dije, ok, carajo, ¿qué voy a hacer con esto, no? ¿Algún hábito que hayas desarrollado para ser una consultora exitosa? ¿Un hábito que tengas posicionado en ti? Mira, mi tema de la salud es una construcción permanente. Yo fui diagnosticada hace muchos años con hipotiroidismo y diabetes. Y mi pelea siempre con los médicos, porque fui cambiando y probando con diferentes, ¿no? Y yo siempre les decía, mira, yo no quiero ser medicada por la diabetes, ya tenía como que bastante con el tema del hipotiroidismo, ¿no? Entonces yo les decía, yo no quiero que me mediques por diabetes, yo quiero llegar a un punto en el que pueda manejar la diabetes. Primero era súper audaz y les decía, yo quiero entrar en remisión de la diabetes y quiero hacerlo con alimentación y ejercicio, no quiero manejarlo de otra forma, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los hábitos más a ver, y esa decisión me obligó a muchas cosas. Yo tuve que ir de médico en médico hasta que encontré una doctora que me dijera, está bien, ok, te voy a acompañar en el objetivo,
¿no? Te voy a acompañar en ese objetivo. Y obviamente eso ha hecho que yo vaya incorporando como hábitos, por ejemplo, el tema de la gestión del estrés. Entonces, antes yo entraba, por ejemplo, en proyectos muy demandantes o muy estresantes y soltaba toda mi rutina de autocuidado y bienestar porque para mí el foco principal era el trabajo, pero a la larga a mí me afectaba muchísimo a nivel en el estrés, ¿no? Y después en mi desempeño y todo eso. Entonces, el aprender a priorizar y decir hay cosas que no son negociables en mi vida, aun cuando yo tenga, y lo que sí hago es como adaptar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, yo sé que mis no negociables son 4 días fijos de la semana en el gimnasio. ¿Que el día puede cambiar? Sí. Que hago estas características de ejercicio, que hago pesas y esto tiene una fundamentación científica, por decirlo de esta forma, ¿no? Yeah. Y que eso es una prioridad para mí, el tema del ejercicio físico y el ir cuidando la alimentación y que ahora hago ayuno intermitente. Entonces estoy permanentemente investigando mucho el tema de la salud. Es decir, es algo que no le cedí a nadie más, por muy médico que fuera, ¿verdad? Y fue como, voy a investigarlo, voy a trabajarlo de la mano con una doctora que esté alineada a mis objetivos de vida, de calidad de vida. Y eso ha generado para mí pues, lo que tiene que ver con mis hábitos al día de hoy, de hacer ejercicio, de mi alimentación y trato pues de ser como muy, muy constante y muy disciplinada en ese sentido. Yeah. Lorena, ¿quién es doctora Error? Coméntanos brevemente quién es doctora Error. Mira, en una visita en la que Adrián estuvo acá en Ecuador, a mí el síndrome del impostor me afectó desde chiquita, ¿no? Desde 22 años, que yo lo haya identificado como muy claramente, ¿no? Y eso hizo que yo tomara decisiones en relación a mi carrera. Y en algún momento en esta conversación con Adrián, donde hablábamos acerca del tema de que fuera facilitadora y que fuera conferencista y que fuera coach y que escribiera un libro, entonces yo le decía, abrumada por el síndrome del impostor, yo le decía, pero Adrián, ¿de qué voy a dar cátedra, Adrián? Yo que fui mamá, yo he sido madre soltera, yo que me he divorciado, y todas las cosas que a mí me habían pasado o que yo había cometido como errores en mi vida, ¿no? Entonces, o sea, un poco riéndonos le decía, pero, o sea, si fuera a escribir un libro, sería como la gurú del error, una cosa así. Y Okay. Adrián, con esa claridad y lo tajante que puede ser, y me dijo, no, es doctora error, porque tú eres docta en equivocarte, ¿no? Entonces, Qué bueno, qué así bueno. es como nace Doctor Error. Y como te dije, como te digo, o sea, fue como, nace del tema del desarrollo personal. Es un libro que estoy escribiendo que todavía no termino de escribir en este momento. Espero ya tenerlo listo para fines de este año. Pero es este recorrido por los que yo tal vez reconozco como los errores más importantes de mi vida y quedarme haciendo este ejercicio de autopsia o disección, ¿no? De qué pasó aquí, por qué llegué hasta este punto, qué estaba detrás y un poco es como trabajarlo desde el humor también, pero son estas cosas que a nosotros, el tema de la inseguridad, el síndrome del impostor, los miedos, Eso es lo que estás trabajando en ese libro, pues de eso va a sí, tratar ese libro. es Magnífico. correcto. Así que ese Doctor Error soy yo. Qué bueno, excelente. Bueno, Lorena, ya estamos finalizando la entrevista. Gracias. Quiero pedirle a la audiencia vamos a darle un aplauso a Lorena, esta maravillosa mujer, esta doctora Error. Realmente excelente este tema, Lorena, te lo agradezco altamente el haberlo trabajado, procesado y digamos, aportado tanto el día de hoy. Así que agradecido por estar acá en Proactívate. Y bueno, este minuto final es para que te despidas de la audiencia. Gracias, Francisco, por la conversación. La verdad es que la he disfrutado muchísimo. Me han puesto a pensar, han sido preguntas buenísimas que realmente me pusiste a pensar y me hace cuestionar como muchas cosas, pero la he disfrutado muchísimo. Te agradezco mucho la confianza, ¿no? Porque eh, creo que el hecho de invitar a alguien también a este espacio
requiere de un voto de confianza importante, que yo sé que tenemos a alguien en común que es muy querido y muy importante y que tal vez avala mi presencia en este espacio, pero te agradezco también ese voto de confianza para hablar de cosas que yo creo que son muy importantes a día de hoy para, no solamente para la gestión dentro de las organizaciones, sino para esos espacios de nuestras vidas. Gracias, gracias por todo este maravilloso espacio. Y también quiero recordarles que vamos a retomar Proactívate a partir del 24 de enero. Será nuestro siguiente Proactívate. Ya pues recibirán la invitación por las distintas redes sociales. Así que encantados de todo este trabajo que hemos venido haciendo durante este año. Les recordamos visitar las entrevistas que hemos venido sosteniendo en nuestro canal de YouTube y, bueno, suscribirse a nuestro canal y poder estar en contacto. Así que de una vez aprovecho para desearle a todos ustedes unas felices fiestas navideñas, que disfruten con sus familias y que puedan tener un año 2024 exitoso, productivo, lleno de amor, lleno de bendiciones. A mi querida Bárbara, nuevamente desearle un feliz cumpleaños el día de hoy y, bueno, despedirme de todos ustedes y agradecerles ser tan consecuente con Proactívate y conmigo mismo como persona. Así que los quiero mucho, gracias a todos ustedes, bendiciones para ustedes y para su familia y nos estamos viendo el 24 de enero en Proactívate. Gracias a todos y nos vemos. Prepárate para conocer una nueva